Dios mío, gente. Tenemos una bomba de salseo que va a explotar. Ande ha hablado, y lo que ha contado sobre Kerem nos ha dejado a todos con la boca abierta. O sea, ¿recordáis toda esa historia de que Kerem supuestamente estaba saliendo con otra persona, que si tonteos, que si miraditas? Pues resulta que todo era mentira. Sí, sí, como lo oís. Ande ha soltado la verdad del congrio, y la razón por la que Kerem nos hizo creer todo ese rollo es una locura. Para ser honestos, yo ya lo intuía. Algo no cuadraba en toda esa película que nos vendieron. Era como si le faltara una pieza al puzzle, ¿sabéis? Y ahora, con lo que ha dicho Ande, todo cobra sentido. El pobre Kerem estaba atrapado en una telaraña de mentiras. Y no es que fuera un mal tipo para nada. Lo que pasa es que lo hizo por amor. Sí, por amor a Ande. Imaginaros. Lo que yo creo que está pasando es que él vio una oportunidad. Tal vez Ande estaba pasando por un momento complicado, o quizás él sentía que tenía que demostrarle algo. Y se le ocurrió esta idea, bueno, no sé si fue brillante o una locura total, pero ahí está. Se inventó esa otra relación para darle celos, para llamar su atención, para que ella se diera cuenta de lo mucho que la quería. ¿Qué telenovela turca más intensa, por favor? Muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que están buscando publicidad. Pero yo sospecho que va mucho más allá. Ande ha sido súper clara. Ha dicho que Kerem no era feliz con esa situación, que él mismo estaba sufriendo. Y eso, amigos, es la prueba de que no era un juego barato. Era un sacrificio personal, una forma muy peculiar de luchar por su amor. ¡Qué drama! Y ahora, la pregunta del millón, ¿cómo se sintió Ande cuando descubrió la verdad? O sea, ¿se enfadó? ¿Se rió? ¿Le pareció tierno o una completa estupidez? Porque yo me la imagino pensando, ¿en serio, Kerem? ¿Esto es lo mejor que se te ocurrió? Pero luego al ver que era por ella, ¿quién sabe? Quizás hasta le dio ternura. El amor a veces nos hace hacer cosas, un poco locas. Lo que está claro es que esta pareja es puro fuego y pasión. No pueden estar en paz, siempre tienen que estar creando alguna historia que nos tenga enganchados. Y ojo que esta revelación de Ande, aunque pone en claro la mentira de Kerem, también abre un montón de preguntas nuevas. ¿Cómo va a afectar esto a su relación? ¿Superarán esta prueba? ¿Será este el comienzo de una nueva etapa para ellos, más honesta y transparente? La verdad es que me fascina cómo se mueven estas estrellas. Parecen sacadas de una película con sus amores, sus desamores, sus mentiras piadosas y sus verdades dolorosas. Y nosotros aquí viéndolo todo, analizando cada detalle, intentando descifrar qué va a pasar después. Es como un rompecabezas gigante que nunca terminamos de armar. Pero volviendo a lo que dijo Ande, eso de que Kerem solo mintió por ella. Es potentísimo. Es el tipo de confesión que te deja pensando días. ¿Creéis que esto fortalecerá su relación o que es una base demasiado inestable para construir algo duradero?